Ya, muy bien. Ya, muy bien, gracias. Bien, muchachos. El tema que vamos a desarrollar en vuestra unidad de cultura general es acerca del COVID-19 en el Perú. Ya ustedes, ¿no es cierto? Todos estamos viviendo en carne propia, ¿no es cierto? Esta pandemia, este gran flagelo para la humanidad, se podría decir. En sí, el nombre, ¿qué significa COVID-19? ¿Alguien puede decirme qué significa COVID-19? Ya bien. COVID-19 significa nuevo coronavirus. Ya, el significado de COVID-19 significa nuevo coronavirus. ¿Cuál es el nombre en sí? El nombre en sí del virus es el SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. ¿Cuándo ha sido descubierto el virus? Ha sido descubierto en humanos en febrero del 2020. Ya, el año pasado, en el mes de febrero, por primera vez se vio que este virus afectaba al hombre. Entonces se le dio este nombre, ¿ya? El SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. En cambio, COVID-19 significa nuevo coronavirus. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles han sido, digamos, las implicancias o en qué situación nos ha cogido en el Perú este virus. ¿Cuál ha sido la situación del país frente a la llegada de este virus? ¿Cómo nos ha cogido el virus? Ya, entonces podemos indicar que desde el 15 de marzo del 2020, la economía nacional se ha visto reducida a actividades esenciales. Ya toda la economía normal que ha estado teniendo en nuestro país ya se redujo básicamente a actividades esenciales. ¿Cuáles habrán sido esas actividades esenciales? Básicamente la venta de alimentos, ¿no es cierto? Y algunas necesidades de urgencia. Todo el resto tuvo que ser suspendido. Y dentro de ello, ¿cuál ha sido la gran debilidad que hemos tenido en el país? Fue el sistema de salud bastante precario. Profesor, disculpe, no se escucha el audio bien, profesor, se escucha entrecortado. Ya, a ver, voy a aumentar un poquito más el audio. Debe ser Bueno, su... para mí no, se escucha bien. Y a mí también se escucha bien. Ya, muy bien. A ver, los que no están escuchando A bien, mí de también se repente, escucha bien, ha de ser su internet de ella, de- de Lisbeth. ya, Lisbeth, puede hacer que sea tu equipo, o de repente te puedes mover a un sitio donde haya un poquito más de señal. Ya, Gracias, profesor. ya, muy bien. Pero sin embargo, he aumentado un poquito más el volumen. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, como les indicaba, ¿cuál es el sistema de salud tan precario en nuestro país? Ha sido el problema principal. Y es que actualmente, en este momento que estamos teniendo la segunda ola, ya podemos ver, ¿no es cierto?, otra vez
las unidades de cuidado intensivo, que llamamos como UCI, ya están siendo insuficientes. Entonces, el sistema de salud ha sido un serio riesgo de colapso, o es actualmente. ¿Ya? Es un serio riesgo de colapso en varios puntos del país. ¿Ya? Otro tema que podemos observar es que toda la intervención pública frente a esta pandemia actúa en el marco de la capacidad estatal del país. Acá podemos indicar cuál es la situación también de nuestro país, cómo está la sociedad, ya cómo es la sociedad peruana actualmente. Tenemos que indicar que la sociedad en nuestro país, o en nuestro país, existe una desigualdad profunda. Todavía existe bastante pobreza. La distribución de la riqueza ya no es la más adecuada. La infraestructura de los servicios públicos, ya a lo largo de todo el territorio, ¿cierto? Hablando de infraestructura en lo que es la salud, también es bastante, o carecemos de bastante infraestructura de salud. Ya, entonces, eso es a grandes rasgos lo que vamos a pasar a desarrollar. Primero vamos a ver las principales dimensiones de desigualdad y debilidad estatal. La sociedad peruana, como otras de América, es pronunciadamente desigual. Ya como les indico, en nuestro país todavía existe bastante desigualdad de la sociedad. A pesar de que en los últimos 30 años nuestro país ha crecido bastante, ya solamente se ha beneficiado, digamos, a grandes grupos económicos. Ya, sin embargo, todavía existe la pobreza. Es así que según el último informe del INEI, ¿qué es el INEI? El INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ya, según el último informe, 6.5 millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza. Es decir, el 20,5% de la población del país todavía es pobre. Entonces, esto tiene que ver mucho, y esto vamos a ver de qué forma ha afectado la pandemia con esta situación de pobreza. Ahora, tenemos otro segmento más grande de la población, que equivale al 40% o 40,1%, que se denomina como clase media emergente. ¿Ya? Muchos de nosotros podemos estar incluidos, ¿no es cierto?, dentro de este segmento que se puede denominar o que se denomina como la clase media emergente o no consolidada. ¿Cómo se determina este segmento? Se trata de peruanos y peruanas cuyo ingreso diario está por encima de los $4 y debajo de los $10. Entonces, esta clase media se determina por los peruanos que en un día ganan
entre 4 y 10 dólares. O sea, aproximadamente entre 15 y 40 soles al día. Entonces, así se determina ese rango. Si personas que ganan entre 15 soles y 40 soles en un día están considerados como la clase media. Y esa población está constituida por 40.1%. Esta población, o sea, esta clase media, es particularmente vulnerable a los choques económicos. Es vulnerable porque más evidente cuando se observa la distribución del empleo. Ya, o sea que solo el 25% de los hogares peruanos tienen trabajos en el sector formal. O sea, solo el 25% de las familias o de los hogares se podría decir que tienen un trabajo, se podría decir con beneficios, ¿no? En el sector formal. En cambio, el 75% de los puestos de trabajo no están protegidos por derechos laborales básicos que garanticen la estabilidad. Ya, entonces, estamos citando este segmento porque de alguna manera este segmento también se ha visto bastante afectado por la pandemia. Entonces, como hemos estado indicando, el sistema de salud peruano es uno de los más débiles y desiguales de la región. O sea, de la región, o sea, en comparación a otros países se refiere. O sea, en el Perú tenemos uno de los sistemas de salud bastante precarios en comparación a otros países de Latinoamérica. Ya ustedes saben que en el Perú, ¿no es cierto?, el sistema de salud está segmentado o está dividido, ¿no es cierto?, en lo que es el sistema privado y el sistema público. El sistema privado se refiere a todas las clínicas particulares y el sistema público se refiere a todos los hospitales del Estado. En el Perú se divide en sistema privado y en el sistema público. Y aparte de ello hay una subdivisión que está dedicada a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿No? Entonces, el gasto público en salud, o sea que el Estado, ¿no es cierto?, el gobierno del Perú, solamente gasta el 5% del PBI en lo que es salud. En comparación a otros países, como Chile, ¿no es cierto?, que gasta el 8,9% del Producto Bruto Interno. O sea, de todo se podría decir, ¿no?, de todo el gasto que se realiza en todas las diferentes áreas, en todos los diferentes ministerios, para la salud solamente se dedica el 5%. Ya en comparación a otros países vecinos como Chile, que invierten o que gastan 8,9%, o Uruguay que gastan 9,3%. Inclusive los países de la OCDE
La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Ya? Estos países son los países desarrollados, ya generalmente los países de Europa. En el caso de América tenemos a Estados Unidos, que están dentro de este grupo de países. Gastan en promedio 8,8% del PBI. Ya, en salud. Entonces estos datos tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Haciendo una comparación de que el Perú solamente hace un gasto del 5%. Entonces también podemos comparar el gasto de salud por habitante. El Estado peruano, ya en el Perú se invierte $681 per cápita al año. ¿Qué significa per cápita? Significa por persona, ¿no es cierto? Significa por cada habitante. En el Perú se invierte $681 por cada habitante al año. Mientras que en otros países como Uruguay, como en Chile, fíjense, casi el triple, o casi 4 veces. ¿Ya? En el caso de Uruguay, $2.102 por cada persona. Y en Chile se invierte $2.229 por cada habitante. En nuestro país es poquísimo. Como consecuencia de la falta de inversión, la cobertura de servicios es deficiente. ¿Ya? El servicio de salud es deficiente en nuestro país. Y el personal sanitario trabaja en malas condiciones laborales y de bioseguridad. Y a esto se aúna una crónica burocracia disfuncional en el sector. Entonces, la situación de la salud en nuestro país, les vuelvo a repetir que es bastante precaria. Falta hacer bastante inversión en lo que es salud. Ya el gobierno anteriormente no le ha dado la importancia debida al sistema de salud. Es por eso que ustedes se habrán dado cuenta que, ¿no es cierto?, en el momento, en el pico de la pandemia, simplemente no ha habido espacio, no ha habido médicos, no ha habido enfermeras. Incluso ha habido momentos en que la gente, ¿no es cierto?, se ha ido muriendo en las calles. Entonces todo eso es reflejo del mal estado de la infraestructura, de todo el servicio de salud. Otro problema que tenemos en el país son los servicios esenciales como el agua y una vivienda adecuada. Ya nosotros, todos los que vivimos acá en el Valle Sagrado, todavía tenemos la suerte de tener, digamos, una agua limpia, o tenemos agua suficiente, ¿cierto?, para todas nuestras necesidades, incluso para la agricultura. Ya no podemos decir que nos falta agua. Pero sí en otras ciudades, ya por ejemplo en Lima, en otras ciudades, el agua es bastante escaso. Entonces, en zonas que es bastante escaso, no hay suficiente agua inclusive para lavarse las manos. Entonces, lo que recomienda la ONU, por ejemplo, ¿qué cosa es la ONU? La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué indica la ONU? Que dice que
las poblaciones que se encuentran por debajo de 1.700 metros cúbicos de agua por persona al año se sitúan en estado de escasez hídrica. ¿Qué quiere decir esto? O sea que haciendo o sacando un promedio, si se encuentra que existe 1.700 metros cúbicos de agua por persona, es un estado de escasez hídrica. Fíjense, 1.700. Sin embargo, en la capital peruana, o sea, en Lima, la disponibilidad de agua es de 125 metros cúbicos por habitante al año. Fíjense la gran diferencia. O sea, la ONU nos indica que 1.700 metros cúbicos por persona ya es un estado de escasez. Ya, pero fíjense, en Lima, en promedio se ha sacado 125 metros cúbicos por persona. O sea, es poquísima la disponibilidad de agua que se tiene en la capital. ¿Ya? Entonces, la falta de agua es bastante preocupante, digamos, en Lima. ¿Ya? Entonces, es una situación que debemos tener en cuenta. Ahora, a nivel nacional también tenemos que indicar que existe bastante diferencia entre la población rural y urbana en términos de pobreza. ¿Ya? Y cobertura de servicios de salud. En las comunidades indígenas, aquí llamamos comunidades indígenas, las comunidades todavía, ¿no es cierto?, que se encuentran en la selva o en algunas zonas autoandinas. ¿Ya? En esas comunidades, de cada 10 comunidades, solamente 4 tienen un establecimiento de salud. ¿Ya? Y el resto no tiene servicio de salud. ¿Ya? Ese es un dato extraído de la Defensoría del Pueblo en el año 2015. Ya, entonces acá, para entender un poquito la desigualdad que existe en nuestro país, ya también podemos analizarla o verla en términos de género. ¿Ya? ¿Cómo podemos observar esa desigualdad en nuestro país en términos de género? Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, al género masculino y femenino, ¿no es cierto? Ese género. O sea, al varón y a la mujer. O sea, existe bastante diferencia en términos de desigualdad, en términos de género. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ingreso laboral promedio de una mujer es 1/3 menor que el de un hombre. Y esa brecha se ha incrementado en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? O sea que en promedio, lo que gana una mujer, ¿no es cierto?, que trabaja, no sé, en cualquier trabajo, ¿no es cierto?, el promedio es 1/3 menor que el de un hombre. Por decir, si un hombre gana 100 soles, una mujer ganará 66 soles. A eso se refiere.
O sea, esta desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, que siempre los hombres ganan un tercio más que las mujeres. ¿Ya? Y esa es una desigualdad que no debería existir. Sin embargo, en nuestro país ocurre esa desigualdad. ¿Ya? Eso es sacando promedios, pues, o sea, promedio a nivel nacional. Ya, entonces, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, el 20.7% de las mujeres en el Perú, que equivale a 3.37 millones, son pobres y otro 46% es vulnerable a la pobreza. Ya, es decir, puede volver a caer en ella ante alguna eventualidad negativa. Ya, entonces, acá también podemos indicar que, según el censo del 2017, el 35% de los hogares, ¿ya? El 35%, fíjense, de los hogares declara tener como jefa a la madre. Ya, o sea, el 35% de las familias tienen como jefa en su casa a la mamá. La mamá es la jefa del hogar. Y según Ipsos Perú, el índice de madres jefas de hogar en Lima es más alto en los sectores socioeconómicos D y E. ¿Qué quiere decir esto? Que en los lugares donde hay más pobreza, la jefa del hogar es la mamá, es la madre. Entonces, vemos que a menor riqueza, Profesor, disculpe que le corte. Ese jefa de hogar es cuando viven en la misma casa a pesar que tengan una familia, algo así. No entendí esa parte de jefa de hogares. claro, jefa de hogar vendría a ser la que trae o la que, ah, podría decirse, la que recibe ah, la que mantiene el hogar, ¿ya? La que mantiene el hogar. En este caso, esto se da más en lugares donde hay más pobreza, ¿ya? Donde hay más pobreza, la que mantiene el hogar es la mamá, pues en este caso, ¿ya? Eso es lo que indica acá según según el censo, ¿no es cierto?, del 2017. ¿Ya? Que el 35% de hogares declara tener como jefa a la madre. Y fíjense, Profe, una consulta más. Digamos, en el hogar hay ya sus hijos, bueno, de la madre, ¿no? Tienen, ya son mayores de edad, como por ejemplo tienen unos 25 o 26, 28 años, ¿no? Y, y en ahí, o sea, solamente tiene, ¿cómo lo puedo decir? Que aprove, digamos, ellos trabajan y también están aportando algo en lo que es a la familia, ¿no? Pero en ese, así como dice que jefas del hogar, o sea, estarían aportando un mínimo, ¿no? No como la madre o como la mamá que está aportando en su trabajo diario, digamos, gana 50 soles, pero el que ya es mayor de edad, como 28 años, estaría ganando un mínimo, digamos, trabaja 1 hora, 2 horas, le estarían pagando 15 soles, 10 soles, 8 soles, quién sabe, ¿no? Y ¿cómo le llamamos? O sea, aparte del censo, o sea, ¿qué recomienda usted o qué diría, no? Aparte del censo, ¿se tiene que dividir la familia o esa parte no entendí? Del censo, porque dice que el censo en el año 2000,
13, si no me equivoco. Ya. Con 17. sí. ¿Y el censo cómo funciona? Porque normalmente no llegan a censar a toda la familia. Así como dice que en lugares solamente hay jefas y hay una posibilidad de que ese es su hijo que es de edad se haga censar aparte, pero en la misma casa de su mamá. Claro, en este caso se le considera parte de la familia si él vive, ¿no es cierto? Vive junto con, en este caso, con la mamá, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que es mayor de edad, si vive en la misma casa, ¿no es cierto? Ya se considera, pues, en el censo como parte de la familia. Y si en este caso ya aporta a la familia, en este caso, pues, todavía los aportes, como indica, son mínimos. Entonces, la que aporta más, en este caso, va a ser la madre. ¿Ya? Y también esto Pro- tiene que ver Profesor, con, disculpe. sí, eh, el censo que han hecho el 2017 ha sido una encuestadora, ¿verdad? Entonces, en el censo que se ha visto, nosotros también los jóvenes que hemos trabajado, aparte, muy aparte de la familia, y incluso se ha aportado también a la familia un poco. Entonces, nos han considerado, bueno, según las preguntas que vino en ese censo, dijo, si eres un trabajador independiente, ya, necesariamente tú tenías que vivir aparte, ¿no? Pero eso es en lo contextual que se decía en la hoja. Pero hay muchos jóvenes que se han hecho censar como trabajadores independientes que aportaban a la familia, a pesar que ellos vivían en la misma casa y aportaban lo mínimo, como decía. Y aparte de eso estaba a las mamás que mantenían la familia eran las que no tenían un esposo. Después claro, los papás que mantenían la familia era el que estaba encargado de la familia. Eso era, a eso se refiere a lo que se dice el que mantiene la familia, ¿no? Encargado de la familia o el que está ahí. claro. Jefe. Sí, eso era. Sí, muy bien, muy bien. Sí, justamente, ¿no? O sea, que están también, Profesor, disculpe, sí, ah, perdón, profesor, también podría ser eso del censo, que ven que las madres, o sea, hay un alto índice de que las madres sean las jefas, que hemos visto en estos años que abundan las madres solteras. Entonces, ¿sería una cierta parte de esa cantidad de las madres jefas? también, correcto, también. O sea, de todas maneras, las madres solteras están, pues, como jefa de hogar, ¿no es cierto? Profesor, disculpe, ¿yo puedo opinar acerca del censo? Sí, 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 por favor, está bien. Opina. Y yo tengo entendido de que eso a lo que se refiere el MIDIS, a lo que es del jefa de hogar, no es solamente o sea, al que aporta mayor cantidad de dinero o de mantención al hogar, sino que es en base al fundamento en cómo se han empadronado en el MIDIS, ¿no? Cuando preguntan a uno, ¿quién es el jefe de hogar? A veces decimos que es la esposa o el esposo. Entonces, ahí es donde se basan ellos cuando en el empadronamiento nombran a alguien como jefe de hogar, por eso dicen el jefe de hogar, no simplemente al que aporta más en la casa, profesor. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, por eso se les dice jefe de hogar. Claro, claro. Muy bien, Pero normalmente el censo y jefe de hogar son las madres. Bueno, nunca he escuchado que se haga poner o el esposo o un varón, ¿no? Siempre es una mujer. En todos los censos siempre hay una mujer. Bueno, en lo que yo veo en esta localidad, la mayoría son mujeres. claro. Pero acá el dato que nos indica
es 35% de de los hogares, ¿no es cierto? Claro que yo también me acuerdo del censo, ¿no es cierto? O sea, el encuestador, cuando están ahí papá y mamá, preguntan, ¿no es cierto? ¿Quién es el jefe de familia? Entonces ahí dirá, pues no, es mi esposo, ¿no es cierto? Sí, profesor, disculpe. Yo también he participado así en una, bueno, he censado, yo he sido una censadora, ¿no? Encuestadora. Entonces, en caso de que he ido a las comunidades, he preguntado, mamita, ¿quién es la jefa de hogar? Y a veces el papá no está y ellas, pues, ¿no? Entre broma y broma dicen, no, yo soy la jefa. O algunas mamás me decían, sí, mi esposo, ¿no? Es así, profe, o sea, bueno, así me respondieron. Sí, En caso de que hay familias jóvenes, de repente los que tienen 28, ¿sí? Y los que ya tienen otros hogares, entonces ya ahí prácticamente los varones dijeron, no, yo soy el jefe porque yo doy dinero, no estoy aportando a mi familia. Eso sería, profesor. sí, muy bien. Entonces, ¿a quién debería llamarse jefa? Jefa debería llamarse a la que está más tiempo con los miembros de la familia, con los hijos, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, la mamá es la que está el mayor La tiempo, mamá es la que está más tiempo. está más tiempo con los hijos, Mm, inclusive el esposo, pues, generalmente se va, ¿no es cierto?, a trabajar y ya, no sé, vendrá solamente en la noche o si el trabajo es en otro sitio, de repente una vez a la semana. Bueno, En esos casos, directamente como jefa de hogar tendría que considerarse a la mamá. a la mamá. Exactamente. Ya, entonces, Profesor, disculpe. Mm, sí, sí, muchachón, sí participa. sí, profesor, en el Perú la gran mayoría que se ha visto, nuestra economía está basado en el movimiento que hacen en el mercado las mujeres, no es los varones. La gran mayoría de los varones se dedican al trabajo así rutinario que tenemos, por ejemplo, ir a la chacra Claro, o nunca hemos visto, por ejemplo, en el mercado, en los mercados que se mueven la economía grande, a varones vendiendo, muy poco. La gran mayoría, por ejemplo, el mercado es el foco donde se ve quiénes mueven la economía de un local. Por ejemplo, la gran mayoría son mujeres, venden verduras, claro, abarrotes, fruta y todo. Y en base a eso se está viendo y el censo que se hace a veces, yo pienso que los censos a base de economía del Perú está muy mal visitando las casas, sino deberían ver a locales donde se mueve realmente la economía, ¿no? Pero creo que este censo se ha hecho en base general, ¿no? claro. Eso sería. Muy bien, muchachos. Ya, yo creo que el censo también a veces no da, digamos, un valor preciso o exacto a lo que realmente ocurre, ¿no? Ya, entonces, pero estos datos de alguna forma no son algo referenciales solamente. Y lo malo, lo que ocurre es que el Estado, para hacer algún proyecto de desarrollo, algún tipo de inversión, lo que hace es ver estos datos, ya que muchas veces no se ajustan a la realidad. Ya, muy bien, muchachos, por vuestra participación. Entonces, vamos a continuar. Entonces, frente a todos estos temas, a estos problemas que hemos mencionado, ¿cuál fue la respuesta política? O sea, ¿qué hizo el gobierno en esta época de pandemia? Ustedes se acordarán o habrán visto que se hizo, ¿no es cierto?, los bonos, los famosos bonos.
Entonces, uno de estos bonos, por ejemplo, fue el Quédate en casa, ya que se dirigió a 2,75 millones de hogares en pobreza o pobreza extrema a nivel urbano. También habrán escuchado, o se dio, ¿no es cierto?, canastas familiares en distritos más pobres. Luego se aprobó un bono del trabajador independiente dirigido a 800.000 familias, bono rural. O sea, son cosas que el gobierno realizó y en algunos casos la misma población no estaba de acuerdo. No sé si ustedes habrán visto que en algunos casos no se entregó a las personas que realmente necesitaban. Y aquí, en conjunto, ha sido algo insuficiente. ¿Ya? Y aparte de eso, cada vez que la gente tenía que ir a cobrar, o cada vez que la gente va a cobrar su bono, se producen aglomeraciones. Y esas aglomeraciones implican muchas veces el contagio, ¿cierto? Y por otro lado, de todas maneras, la gente pues tenía que salir a trabajar sí o sí. Tenían que trabajar porque tenían que buscar el sustento de su familia. Ya es así que en la segunda quincena de abril se anunció una focalización inversa, excluyendo del apoyo únicamente a aquellos que continúan recibiendo salarios. Después del 23 de abril se siguió con los bonos, un bono universal familiar. El presupuesto a distribuir es de 5.168 millones de soles. Entonces, estos apoyos que dio el gobierno de alguna manera han sido insuficientes. Continuando con algunos problemas, ya es que en el tema de salud, en el tema de educación, ya se dio otra gran problemática. ¿Qué cosa fue el principal problema en el tema de educación? Fue o es, ya no fue, sino que es la conectividad. Ya, no todos los estudiantes han recibido o han podido hacer sus clases virtuales. Un ejemplo cercano podemos tener acá en la Salle del semestre pasado. Solamente hasta un 40% han podido tener una adecuada conectividad. Un buen porcentaje solamente se conectaba de vez en cuando porque tenían que caminar en sus comunidades unas 2 o 3 horas buscando un lugar donde haya internet para poderse conectar. Y otro tanto por ciento, ya entre un 20%, que no han podido conectarse en su totalidad. ¿Por qué? Porque viven en zonas bastante alejadas, o acá en nuestra misma zona hay estudiantes que viven en el Valle de la Convención, en algunas comunidades bastante alejadas, donde es imposible tener acceso a internet. Entonces, muchas de estas personas han perdido prácticamente sus estudios porque no han llegado a matricularse
ya no han asistido a clases, o sea, no se han conectado en lo mínimo. Han perdido en muchos casos hay estudiantes que han perdido totalmente su carrera. Entonces, este tema de la conectividad ha sido o es ya bastante complicado, es algo que está aquejado bastante en todo el tema de lo que es la educación. Frente a esto, ¿qué cosa ha hecho el Estado? En algunos casos se ha difundido por televisión y radio, ya que no ha sido tampoco lo ideal o lo más suficiente, porque siempre se han quejado de que no se entendía o no era lo más adecuado. Ya, aparte de ello, el Estado se puso a repartir tablets, que tampoco han sido suficientes. En algún momento se entregó también internet móvil, ya solamente se les dio conexión a internet, pero igual, o sea, fue insuficiente, fue poquísimo, ya para un mínimo de estudiantes nada más. Entonces, aunque el esfuerzo, ¿no es cierto?, fue mínimo, actualmente sigue existiendo todos estos problemas. Ya, eso fue con respecto en el tema de educación con respecto al COVID. ¿Hasta qué hora tenemos clases, muchachos? 12:50. Hasta Profe, las la 8:50. 12:50. Ya, muy bien, entonces seguimos, ¿ya? Entonces Profesor, la acá, asistencia. ¿la asistencia ya se les puede enviar o ya faltando 5 minutos? Yo creo que sí, profe, nos Normal. podría facilitar, sí. Depende de usted, profesor. Ya les voy a enviar, ¿ya? Profesor, respecto a la respuesta política de... Sí, muy bien, sí, algunos comentarios, a ver, frente a lo que es la educación. ¿Qué opinan? A ver. Profesor, después de lo que estábamos hablando de la focalización, perdón, del padrón, algo así, ¿no? De las jefas de madre, estábamos en la respuesta política. En ahí está se está hablando sobre los bonos o el gasto que se ha hecho Ya. en el Perú. Y quisiera, Ajá. mm, ya, quisiera consultarlo, preguntarle, no sé, tal vez usted sabe o no, respecto a lo que es quédate en casa, lo que es los bonos familiares, el, el bono urbano, creo que fueron 4 o 5 bonos, si no me equivoco. eh, Abono familiar universal, independiente hasta para estudiantes, creo. Y ahora también para los que tienen su hijo de 2 años, si no me equivoco. Y eso, profe, o sea, se supone que se está gastándose. ¿Y cómo eso lo vamos a tener? Porque más adelante, después que termine todo esto del COVID, vamos a tener que pagar un poco más de impuestos. O sea, prácticamente todos lo vamos a pagar, todos los peruanos lo vamos a pagar. O sea, no es que nos estén dando por dar. Exacto. Sí o sí se tiene que pagar en los descuentos, porque normalmente eso es donde se le cobra más después a los que tienen su tienda. Más que todos los que son afectados son los del campo, porque ahí les afecta bastante, pero en el campo ya también no cuesta lo que es, digamos, la naranja, la piña, papaya. Normalmente compran el ciento de naranja, digamos, aquí, ¿no? Aquí en el valle, por ejemplo, en Quillabamba lo compran con 5 soles, 6 soles, 4 soles, mínimo 8 soles, pero cuando llega a Urubamba, así ya pues, se sube, ¿no?
y más que todo ahí estarían afectando. Donde sí estaría complicando sería para los agricultores. Porque a las empresas no se les va, o sea, se les va a mantener nomás. Por ejemplo, lo que es la empresa de queso, telefónica, todo esto, no les exigen, pero a los agricultores, a los que, así como dicen, bajos recursos, sí se les exige. Por ejemplo, si tienes una deuda en el banco, te suben el impuesto o te dicen que a la siguiente ya no puedes retirar o cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, muy bien. Sí, eso justamente, o sea, todo esto que está haciendo el gobierno, como indicas, es algo que a la larga el gobierno va a tener que recuperar. Entonces, como indicas, nosotros o toda la población, a través de los impuestos, ya también han indicado que los aportes a la AFP también van a aumentar, ya para recuperar, porque las AFPs igual han quedado ya casi con las arcas casi vacías. Entonces, como indicas, de esta forma se va a tener que recuperar, ¿no es cierto? Sobre todo a través de los impuestos. Y acá es que se tiene que cambiar las políticas de gobierno, porque como indicas, o sea, los más perjudicados, ¿no es cierto? Son la gente más humilde o la gente que se dedica al campo. ¿Cómo van a sufrir las consecuencias? Simplemente, si van a aumentar los impuestos, va a aumentar el precio de los insumos. ¿Qué va a pasar? El precio de los fertilizantes, de los insumos químicos, van a aumentar. ¿Quién es el directamente perjudicado? Son, ¿no es cierto? En este caso, los agricultores o otras actividades igual, en otras actividades. Entonces, para esto, el que tiene que tomar pues, las medidas desde el Estado. Pero nosotros igual, ¿no es cierto? Tenemos la responsabilidad de exigir, de hacernos escuchar. Ya, pues tenemos que participar en, no sé, en algunas, no sé, en algunos eventos, en algunas, ¿no es cierto? Para hacer algunas campañas y hacer pues que el Estado nos escuche. No sé, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, las movilizaciones que han hecho en el norte, en el sur del país, en la zona de Ica, en la zona de Trujillo. Claro, pero profesor, siempre cuando hacen eso, lo hacen, por ejemplo, como dicen las huelgas, la revolución, cosas así, ¿no? Y siempre el que está afectado siempre somos nosotros, porque ya sea, digamos, van a ir a la plaza, ¿cómo se llaman? Perdón, me trabé. Las ruinas en otras palabras, o cosas históricas, algo así, Ya, ¿no? Como ha pasado en Ica, en Lima, en la Plaza Central, todo. Pero los que igual hacen daños o hacen cualquier cosa, igual nosotros lo pagamos. Entonces, todo está, en otras palabras, en nuestra contra. Bueno, en contra de agricultores, en contra de los negocios, porque normalmente si lo cubren ya no hay entrada, acceso a lugares, y ya no hay ventas, como ha pasado en esta cuarentena, ¿no? Ya no, todo el mundo se ha comprado lo que es azúcar, arroz, papel, y a finales ya no tenían porque todo estaba cerrado, todos los pasos estaban cerrados, entonces igual, de todas maneras, igual te perjudica. claro, o sea, te refieres a una manifestación, ¿no es cierto? Sí, exactamente eso. Claro. Sí, es diferente, o sea, lo que tenemos que diferenciar es un vandalismo de alguna manifestación, ¿verdad?
Claro, en muchos casos ya la gente llega a un extremo de ocasionar vandalismo, ¿no es cierto? No sé, de atentar contra la vida, de atentar contra otros servicios, que eso más bien genera un prejuicio para la sociedad, ¿ya? Pero hay formas de hacer escuchar al Estado, hay formas de organizar. Profesor, por ejemplo, mm, profesor, en las movilizaciones de Ica Ujú, han quemado carros, han matado gente, pero esas cosas la prensa no lo saca, profesor. claro, exacto. Como les digo, eso ya es pues un vandalismo, ¿ya? Eso ya atenta contra la vida, ¿ya? Pero como les indico, si hay formas de hacer, de llegar hasta el Estado, y uno de ellos es la organización. Ya se tiene que estar organizados. La sociedad tiene que organizarse, ya estar bien organizados para solicitar o para pedir algunos reclamos. Porque si la población no dice nada, si no hacemos nada, el Estado nunca lo va a hacer. Pero es diferente ya que lleguemos a situaciones de vandalismo que no es lo correcto. Ya, entonces, para eso lo más importante es la organización, muchachos. Ya siempre tenemos que estar organizados desde cualquier punto de vista. ¿Alguna opinión más? Profesor, la asistencia, ¿a qué hora nos vamos a enviar? Voy a enviarles una resistencia, ¿no? Una resistencia. Falta, chicos. Les envían un formulario de asistencia, ¿no es cierto? El código, profesor, nomás. Ah, solo el código. Sí, solo el código, porque el enlace ya lo tenemos, ya cada uno ya sabemos entrar. La mayoría tiene el enlace, profesor, solo el código sería. Ya, solo para los que no tienen, les estoy volviendo a enviar el enlace también y el código es este. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, profe. Este es el código. Y ahí está, les he enviado el código, ¿ya? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta 12:40 o 12:50? 12:50, profesor. 12:50, profe. Muchachos, muy bien, entonces vamos a continuar. Ya está, profesor. Ya están registrándose en la lista, ¿no? Esta última parte. Ya, eso es básicamente con respecto Listo, profe. a los problemas. Vamos a ver otro temita que es vamos a ver las diferencias, ¿ya? Entre las pruebas rápidas y las pruebas moleculares.
¿Alguien de ustedes se ha mandado a hacer una prueba rápida o no? Profe, yo. Ya, muy bien. Ya, yo igual, sí, también me mandé a hacer una prueba rápida. Y vamos a conocer en qué consiste la prueba rápida. Profesor, pero las pruebas rápidas ya han venido infectadas con el COVID, profesor. La molecular creo que es la que más de repente te pueda sacar una prueba así que sea cierta o verdad, ¿no? Eh, Exactamente. sí, la molecular es más efectiva porque en la prueba rápida sale positivo y después intentas otro más y negativo, como que dudas, ¿no? Claro. Y ante eso vamos a verlo por qué, ¿ya? Ya, entonces, las pruebas más populares para detectar el coronavirus son las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Se ha discutido mucho sobre las características y efectividad de cada una de ellas. Sin embargo, ambas han sido desarrolladas para aplicarse en escenarios específicos. Entonces, acá vamos a ver cuál es la diferencia. Prueba rápida. Es muy similar a un examen de sangre. Entonces, ustedes habrán visto que cuando uno se manda a hacer una prueba rápida, lo primero que hacen es sacar una muestra de sangre, ¿no es cierto? Generalmente de la yema del dedo. Entonces, ¿cómo funciona esta prueba? Ya, es una prueba que no detecta al virus directamente. Ya, o sea, al hacer esta prueba no es que van a detectar la presencia del virus, no. Simplemente, ¿ya?, se ve la respuesta de las inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? También se les llama anticuerpos. ¿Y qué son estos anticuerpos? Son las defensas de nuestro organismo. Entonces, con esta prueba lo que hacen es detectar si esas defensas de nuestro organismo están presentes. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando el virus nos va a afectar o cuando posiblemente tengamos el virus, o cuando por algún caso el virus ingrese a nuestro organismo, lo normal es que nuestro organismo reaccione y empiece a generar defensas. ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar para que genere esas defensas? Ya, eso es variable. Podrá ocurrir en días o de repente hasta semanas. ¿Ya? Porque no todos los organismos pues, son iguales. Cada uno de nosotros tenemos un organismo diferente. Entonces, esa capacidad de nuestro organismo para generar esos anticuerpos ya no es igual. Como les digo, en algunas personas, esas defensas empezarán a aparecer, o sea, a los 4 o 5 a la semana, o en otros casos, esas defensas empezarán a aparecer a la primera semana, segunda semana. Es por eso que esta prueba rápida en la primera semana no es efectiva. Ni siquiera en la segunda semana, porque en esas 2 semanas es posible que todavía no se hayan generado esos anticuerpos.
Entonces, por eso ya se recomienda esta prueba rápida a partir de la segunda semana que uno haya presentado los síntomas. Ya, entonces, por eso es que durante las primeras 2 semanas no es efectiva este tipo de prueba. Sin embargo, el resultado se conoce a los 15 minutos de realizada la prueba. Ya, entonces, inclusive esta prueba rápida, ¿ya?, se puede hacer en una persona que ya tuvo. O sea, una persona que ya tuvo, ¿no es cierto?, el COVID-19, de todas maneras, ya ha adquirido sus defensas. O sea, ya ha adquirido los anticuerpos. Entonces, haciéndose esta prueba, se podrá detectar la presencia de estas defensas del organismo. Ya, entonces, de acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que es el CDC de los Estados Unidos, la prueba rápida es de mucha utilidad en los grupos de personas con una alta probabilidad de tener COVID-19, ya que en ellos se tendrá un alto acierto en identificar la enfermedad. Sin embargo, en los grupos de personas con una menor probabilidad de tener coronavirus, como aquellos que no presentan síntomas o personas que no han tenido contacto con personas contagiadas, la certeza será menor. Ya, o sea, esta prueba de todas maneras no va a servir pues para personas asintomáticas, ya, o personas que no han tenido contacto con personas contagiadas. Ya, entonces, esas son las características de una prueba rápida, en la cual se hace con una muestra de sangre. Ya, esa es la primera. Entonces, acá seguimos comentando. Según diversos especialistas, los test rápidos o prueba rápida funcionan gracias a su sensibilidad. Cuando una persona se infecta por primera vez, su sistema inmunológico tardará cierto tiempo en ofrecer una respuesta inmune. Claro, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, casi todas las personas, ¿no es cierto? Es la primera vez. Esto es la primera vez. Como es primera vez, nuestro organismo, o sea, nuestro sistema inmunológico, va a tardar cierto tiempo en emitir, digamos, esa respuesta o esos anticuerpos. Es por eso que muchas veces esta prueba rápida no es tan efectiva. Porque en ese organismo posiblemente recién se esté formando una. Se me ha escapado. Entonces, esto quiere decir que si una persona se realiza una prueba en la primera semana de haber sido infectada, es muy probable que el resultado salga negativo. Ya, en cambio, si se realiza después de los 7 días, habrá una mayor certeza de que el resultado sea correcto. Entonces, por ello, las pruebas rápidas son muy útiles en pacientes que ya se encuentren en la segunda o tercera semana de la enfermedad. Claro, esto sería una desventaja, ¿no?
O sea, ¿de qué me serviría ya saber que tengo COVID en la tercera semana cuando ya estoy por morirme? ¿No es cierto? Entonces eso sería una desventaja. El otro tipo de prueba son las pruebas moleculares. ¿En qué consiste una prueba molecular? En este caso, el especialista a cargo de la prueba molecular usa un hisopo. Ya ustedes habrán visto cómo toman, ¿no es cierto? Con un hisopo se toma una muestra de la mucosidad, que puede estar en la nariz o en la garganta. Entonces, con ese hisopo pequeño se hace un muestreo y esa muestra se coloca en un envase estéril, el cual es enviado a un laboratorio. Esta muestra es importante que sean transportadas a una cierta temperatura para asegurar la certeza del resultado. Y esa muestra debe llegar al laboratorio en un máximo de 72 horas. Entonces, generalmente estos laboratorios también son escasos en el país para hacer estas pruebas moleculares. ¿Ya? Hay pocos laboratorios que existen en el país y por eso también es que existe una demora muchas veces en este tipo de pruebas. Entonces, lo que realizan es que en un tubo de ensayo se mezcla la muestra con reactivos fluorescentes. ¿Ya? Si el virus está presente, se adhiere a estos reactivos, o sea, a estos componentes. Y este proceso puede tomar varias horas, por lo que es fundamental que un laboratorio especializado se encargue de realizar estas pruebas. Ya, este es el hisopo. Es un hisopo pequeño, el cual lo introducen dentro de la nariz, generalmente para extraer alguna mucosa. Y cuando llevan esta muestra al laboratorio, acá sí se realiza una prueba de detección del ARN, ¿ya? Lo cual sirve como indicador para determinar que una persona está infectada. Como han indicado ustedes, esta prueba molecular ya es más exacta, o sea, tiene una certeza de hasta un 90%. Y es más útil para pacientes que se encuentren dentro de las 2 primeras semanas de la enfermedad. Pero ¿cuál es la diferencia también? Que esta prueba molecular es bastante carísima. Ya ustedes habrán escuchado que una pruebita de estas puede, no sé, costar hasta 1000 soles. Ya hace un mes que ha estado bajando ya un poco la intensidad de la pandemia, este tipo de pruebas bajó hasta 400 soles, me parece. Ya, pero ahora nuevamente que está empezando, que está apareciendo la nueva, o la ola de reciente, está empezando a subir nuevamente estas pruebas. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna opinión?
O sea, en conclusión, lo que deberíamos de hacer, aunque nos cueste, sería la prueba molecular, porque la prueba rápida te detecta cualquier cosa. Bueno, en mi caso y en el caso de que también lo vi, eh, tengo compañeras que se hicieron la prueba rápida, pero en ahí votaron positivo, pero de los cuales a 2 semanas, pasaron 2 semanas, 15 días de cuarentena y no presentaron ningún síntoma. Y lo que la prueba rápida votó positivo era porque como toda mujer tenemos, era cosa de que tenían una fuerte infección, ¿no? Y también salió positivo. Por esa razón de eso. También por eso no es recomendable la prueba rápida. Aunque es donde te lo puedes hacer, pero ya no, para que te saque de apuros. Pero la que es efectiva es la prueba molecular. Demora un poco, cuesta mucho, así como usted lo dijo, pero vale la pena. Claro, exactamente. Entonces, cada prueba de todas maneras tiene una ventaja y desventaja, ¿no? Por ejemplo, yo me mandé a hacer la prueba rápida, ya porque yo aparentemente tenía todos los síntomas. Ya tenía fiebre, tenía dolor de cabeza, ya un malestar general. Entonces, como era lo más accesible, porque acá en Urbamba, pues una prueba molecular no lo hacen. No lo han estado haciendo, no sé si ahora estarán. Pero hace 4 o 5 meses no había, ¿no? En Cusco, profesor. En Cusco. Oh, perdón, en agosto. Claro, Sí, pero en Urbana todavía no lo hay, donde el doctor Toledo, bueno, más o menos, solamente que igual lo llevan a Cusco, no lo dejan en Urubamba, lo llevan a Cusco porque tiene una clínica en Cusco y en allá recibe. Bueno, sí, normalmente en Cusco creo que, bueno, y lo que yo vi son 3 clínicas que hay, pero cuesta 180, 170. Hay una clínica que te cuesta 70, 80 soles, ¿no? Dependiendo también Más cómo es. barato, más barato 70 soles. la prueba molecular. Rápida, profesor. Ah, ya. No, la rápida sí, sí tiene La muy molécula. cara. Y como han dicho vuestra compañera, para salir del apuro cuando estás ya muy preocupado, también es de gran ayuda. O sea, como les indicaba, ya yo tenía todos los síntomas, pues tenía fiebre, tenía dolor de estómago. Entonces yo me mandé a hacer la prueba rápida, pero fue en el Cusco, ya en el Cusco me mandé a hacer la prueba rápida. Entonces salió negativo. Entonces, de algún modo uno puede estar algo más, no completamente pues tranquilo, 100%, pero ya de alguna manera un alivio, ¿no? O sea, que el mismo médico te diga que no tienes, ¿no es cierto? Y más bien era, no sé, una pequeña infección al estómago. Entonces, si ya te dicen eso, entonces estás un poco más tranquilo, ¿no? Entonces, sí, las pruebas rápidas de alguna manera te pueden ayudar, pero como indican ustedes, lo que es algo más seguro es una prueba molecular. Sí, pero profesor, las pruebas rápidas están perjudicando a muchos jóvenes, porque hace poco hubo el examen ordinario de la UNSAC y el examen de primera opción, y está como que para que puedan dar el examen tienen que hacerse una prueba rápida, pero hay muchos postulantes no tienen COVID, pero en la prueba rápida salen positivos y no sé qué estará haciendo la UNSAC para tomar pues, en cuenta a los que supuestamente están con COVID. Claro, eso ya sería algo en desventaja, ¿no? De los postulantes, o sea, si los que toman la prueba no es pues algo serio,
algo que esté hasta fiscalizado, se podría decir, o algo que esté bien controlado, pues no pueden manejar eso, ¿no? No. Puede haber desventaja para los estudiantes. Entonces, como indicas, puede llevarse algunos manejos esto también. Sobre todo si no hay la adecuada supervisión de estas pruebas. Muy bien, muchachos. Creo que hemos llegado a la parte final de esta clase. Ya solamente agradecerles por vuestra atención y de repente nos volvamos a ver en otro tema o continúen con vuestra profesora. ¿Ya? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a usted, profesor. Hasta la próxima, profe, cuídese. Y hasta la próxima. No se olviden de las recomendaciones siempre, por favor. Yo que Sí, quería profe. preguntar. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Todas las recomendaciones. Bueno, compañero Bradwin, puedes preguntar. ¿Alguna pregunta más, alguien? Profesor, disculpe una pregunta. ¿Hasta este tema va a entrar el examen? Ah, de eso no sé. Le voy a preguntar a la profesora y ella le voy a decir que les escriba al WhatsApp, ¿ya? Ya, profesor, Es lo más gracias. seguro que sí. Es más seguro que sí. Ya, eso le voy a preguntar. Ahorita mismo le voy a llamar y le voy a decir que les escriba al WhatsApp hasta dónde es vuestro examen. ¿Ya, muchachos? Gracias, profe. Gracias, profesor. No, profe. Ya, Ok, profesor, muchas gracias. Así que estudiar Hasta se la dijo. próxima. A la próxima, A cuídense estudiar mucho. para la simulación de Profe, hoy. A estudiar se dijo. todos estudian, chicos, toditos, más que todo Tú cultura. más, Cuídense, tú más compañeros. que todo. Yo ya sé. Disculpe, compañero, pero ¿me puede explicar más sobre eso de lo que va a hacerse el examen para mañana? Mañana va a entrar en el examen todos los que vamos a avanzar las 2 semanas.